Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde las 9:20 AM esta mañana. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, donde quiera que usted se encuentre, aquí en la área de Manassas, de Maryland, Reston, en todos los lugares donde usted se encuentre. Si usted está en casita, vamos a tener un estudio ahora de la parashá de la semana. Si usted está en casita, usted puede agarrar su Biblia y empezar a estudiar con nosotros, porque lo que traigo ahora es la parashá. Como siempre les recuerdo, traigo las parashá de la semana, que son las porciones que leemos cada Shabbat cuando estamos en la congregación. Pero yo llevo una parashá adelantada para ponerlos al día ya para el siguiente Shabbat. Lo vamos a ir viendo. La parashá pasada la vimos en la congregación y hoy vamos a ver la nueva parashá que se llama Pekudei y significa cuentas de. ¿Cuentas de qué? De cuentas del Mizcán que el Eterno le dijo a Moshe que hicieran cuando ellos venían camino para lo que es Canaán. Y vamos a empezar y vamos a poner en las manos del Todopoderoso este programa. Y vamos a poner también una pequeña oración. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, que sea Él guiándonos, porque pues siempre tenemos que dar gracias que Él es el que nos guía y es el que nos tiene acá. Una vez más, dándole gracias a Él, toda rabá, al Eterno por su rajem, por su misericordia, por su bondad, por su gesed, por su gracia. Somos hijos. Y vamos a empezar y vamos a decir: bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torah. Mas te ruego, Yahweh, Elohim nuestro, que la palabra de tu Torah sea dulce en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Por ella misma, bendito sea Yahweh, que enseña Torah a su pueblo. Bendito sea Yahweh, Elohim nuestro, Rey para siempre, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has entregado tu Torah. Bendito sea Yahweh, dador de la Torah. Bendito sea Yahweh, quien es alabado por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Como les decía, la parashá de esta semana se llama Pekudei, que quiere decir cuenta del Mizcán. Y está en lo que es Éxodo, Shemot 38, y vamos a buscarlo para empezar la lectura. 38 de lo que es el verso 21 hasta lo que es el 38. Hasta ahí llega la parashá. Y la parashá que le corresponde, la haftará que le corresponde a esta parashá es Primera de Reyes 7:51 a 8 de Reyes, y que es el verso 21. Y como nosotros somos Mesijín, creemos en el Mashiach que vino, leemos lo que es el pacto renovado, que es el Brit Hadasha, en hebreo es Marcos 10, y leemos desde el primero hasta el 52, y segunda de Corintios, desde el 3, desde el 7 hasta el 18. Y vamos a empezar la lectura, sin más preámbulo. Seguimos en el 21, porque hasta ahí quedó la parashá que ha pasado. Y dice así: esta es la dirección de las obras que se hicieron. Estas son las cuentas del Mizcán del Edut. Mizcán del Edut, las que hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del Cohen Aarón.
pues vemos bien que esta parachá empieza con las cuentas, como dice el título de la parachá. Empieza con los materiales usados en la construcción del santuario del Mizcán. De acuerdo a la cuenta realizada por la orden de Moshe, los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del Cohen Aarón. En este verso menciona el Mizcán 2 veces, haciendo la alusión. Lo que los sabios han interpretado es que hacen alusión a los dos Hamidash, a los dos templos que han sido destruidos, que Hashem tomó como una hipoteca porque han sido destruidos de Jerusalén por la falta de los israelitas. Esta palabra, Mizcán, está relacionada con Mascón, que significa, no es Macón, porque Macón significa morada. Esta palabra es Mascón, Mashkon, que significa hipoteca. Y la segunda interpretación es que alude al Mizcán celestial y el otro es el Mizcán terrenal. En este caso, nosotros somos el Mizcán del Eterno aquí en la tierra. Y vamos a seguir en el verso 22. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moshe. Y con él estaba Oliá, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del lugar Kadosh, del lugar apartado, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 shequilín según el shekel del lugar Kadosh, que yo ya he dado los pesos de lo que es el shekel y de las ofrendas que se daban. Yo ya di en la parachá que pasó, di a detalle de todo esto, de lo que se donó en lo que es la construcción del Mizcán. En este verso pues vemos que Bezalel, el hijo de Uri, hijo del Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem le ordenó a Moshe. Con el trabajo de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Ellos eran artesanos de piedra y de madera, diseñadores de textiles bordados en lana turquesa, lana púrpura, lana roja, hilo de lino, y todo el oro empleado en la construcción de la obra proviene de donaciones. Fue de 29 kikar y de 730 shekeles. El shekel, recordemos, que era el patrón de medida para todo relacionado con el Mizcán de reunión. Y eso lo tenemos que ver siempre cuando están hablando de los materiales que se hacía, pues la medida era el shekel. Vamos a seguir el 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 shekeles según el shekel del lugar Kadosh. Y aquí vemos que la plata proviene del censo de los hijos de Israel. Fue como de 100 kikar y de 1775 shekeles del Mizcán. El censo se realizó tomando de cada individuo mayor de 20 años una beca que es la mitad de un shekel. Como nota a continuación de que vemos que siempre se estaba midiendo todo a medida del shekel. Cada uno de los 603.550 hombres incluidos en el censo dieron su medio shekel, más los 100 kikar de plata. Con esto se fundieron las basas del Mizcán, las basas de la cortina divisoria, el pajoret. El pajoret es la cortina que cuando Yeshua murió fue rasgado desde abajo para arriba. Ese es el pajoret. Y esto se hicieron todas esas cortinas, esas divisorias con toda esta plata. Con los 10 kikar, con los 100 kikar se hicieron las 10 bases
y los 1,775 shekeles de plata. Hicieron ganchos para los pilares, revestidos sus cabezas, y les hizo cintos alrededor, decorativas. Entonces la contribución en el Mishkan es importante para que una estructura se levante y siga funcionando para el propósito que se ha hecho. Entonces es muy importante la contribución de los que van a reunirse en ese lugar. Vamos a seguir en el 38, en el capítulo 38 y 29. Y dice así: el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 shekelín. Y de cuáles fueron hechas las basas de las puertas del Mishkan de reunión y el altar de bronce y sus enredados de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las bases de las puertas del atrio y todas las estacas del Mishkan y todas las estacas del atrio alrededor fueron hechas. Entonces vemos aquí bien explícito lo que nos está dando a conocer las Escrituras, que todo es un trabajo en conjunto, tanto los que estaban haciendo las cosas, los materiales, como los que aportaron los materiales para que se hiciera la construcción, porque si no se hace así, pues no se puede hacer nada, no se puede construir nada, y no se puede terminar si ambas partes no trabajan en conjunto para lograr erigir de esta categoría que se hizo esta tienda de reunión, para que todos los israelitas se reunieran para tener una relación cercana con el Creador, porque el Eterno había dicho que erigieran este lugar para que Él se manifestara a través de la arca. Él iba a hablarle al Cohen para que el Cohen pudiera hablarle a los hijos de Israel. Porque recordemos, cuando el Eterno se le mostró en el monte Sinaí, ellos no querían escuchar la voz del Eterno porque les causó pánico, les causó terror, y dijeron mejor, háblale mejor a Moshe. No porque el Eterno estaba dispuesto a hablarle a todo el pueblo, pero ellos prefirieron decirle a Moshe que él fuera a recibir lo que es la palabra que él le iba a hablar. Y vamos a seguir en lo que es el capítulo 39 de este libro de Éxodo. Y dice así: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar Kadosh. Y asimismo hicieron las vestiduras apartadas para lo que es el Cohen, para Aarón, como Yahweh lo había mandado. Hizo también el efod de oro y de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron también las hombreras para que se juntasen y se uniesen en dos extremos. Quinto, el cinto del efod que estaba con él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Entonces toda esta, la lana, la lana púrpura, la lana roja, hicieron los paños en los que se envolvían los utensilios del Mishkan, el servicio donde estaban todos los utensilios que iban a ocupar para el lugar Kadosh y para también en el atrio. Y con esta misma lana hicieron las vestiduras de Aarón como Yahweh había ordenado. El efod era como de un tipo delantal. Estaba hecho de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, hilo de lino, de lingotes de oro también. Se batieron y los cortaron en hilos para tejerlos
entre el azul turquesa, la púrpura, el carmesí, una labor primorosa, verdaderamente precioso todo lo que hicieron. Los tejones por ambos lados se hicieron. Y el chevet, el cinturón que llevaba sobre el efod, el que enaltecía la figura del Cohen, era de una misma pieza y estaba hecho de igual manera, hilo de oro, lana azul, púrpura, lana roja y lino de tal como Yahweh lo había ordenado. Ahora, pues dicen que el Cohen, el que está al frente, el que está administrándola, ahora ya no se administra lo que son los holocaustos, pero se administra lo que es la palabra. Entonces esta persona tiene que estar apta para administrar al frente de un rebaño o de un pueblo, porque aquí era tan minucioso esto que cuando iban a la presencia del Eterno iban a ir como Él había ordenado que se hiciera, y esto no ha cambiado, amado, esto no ha cambiado. El hombre es que ha cambiado la interpretación porque él quiere hacer como a él le place, pero realmente aquí nos ha dado muchas instrucciones y a esto ha quedado escrito para que nos demos cuenta de que el Eterno lo dio y él no ha cambiado de opinión, porque vamos a ver en lo que es el libro de lo que es Apocalipsis, y vamos a ir a lo que es Apocalipsis 1 en el verso 13. Vamos a ir para que nos demos cuenta cómo se nos aparece, cómo está vestido Yeshua, que él es ahora, el libro del Brit Hadashah nos dice de que ahora nuestro Cohen, como lo traducen, como sacerdote, la palabra es Cohen, nuestro Cohen, Yeshua, está vestido. Y vamos a ir al primer verso de Apocalipsis, Revelaciones, en el capítulo 13. Vamos a ir a ver si es que él sale de otra forma vestido. Y nos damos de cuenta que las mismas vestiduras que Yeshua tiene es como las ordenó el Eterno aquí en lo que es Éxodo. Vamos a ver. Y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. ¿Cuáles son estos 7 candeleros de que está hablando las Escrituras? Pues está hablando de la menorá, que también nos describe aquí en el Mishkan. La menorá de oro. Y el 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces estamos viendo la figura del Cohen cuando se presentaba ante el Eterno. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, ¿cómo estaba vestido Yeshua? Estaba vestido de lino fino, y sus vestiduras llegaban, dice, hasta sus pies, y un cinturón de oro, como nos describe aquí las Escrituras. Si usted hace esa relación, usted se da cuenta de que él está describiendo aquí, Juan, cómo vio a Yeshua ya en los Chamayín, porque aquí ya lo vio resucitado. Y entonces él sigue siendo lo mismo. Él no estaba administrando como con saco y corbata, o estaba administrando en chores ni en camiseta. No, él está con su túnica blanca y su cinturón de oro, así como los Cohen hacían en la antigüedad. Y eso sigue siendo, porque si nosotros leemos la parashá, esto le está diciendo que esto es
un pacto perpetuo con los Bené Israel. Y vamos a ir en el capítulo 6 y dice así: y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro con grabadura de sello con los nombres de los Bené Israel, y los puso sobre los sombreras del ephod por piedras memoriales para los Bené Israel, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del ephod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces vemos bien que aquí esta labor de las piedras de unice, que en hebreo unice quiere decir choahán, se colocaron sobre los engastes de oro. Eran unas piedras aquí en la hombrera, que se le grabó un sello, los nombres de los hijos de Israel. Ahí no había otra identidad, eran los hijos de Israel, según el orden de nacimiento. Estas piedras tienen el significado de los Bené Israel, de los hijos de Israel, para recordatorio para los hijos de Israel. Se encontraban que en el ephod del Cohen, cuando entraban en el lugar de Kadosh, así Yahweh, cuando lo veía, él recordaba para recordar, porque ese fue el propósito, por qué se pusieron ahí, para recordar los nombres y las actitudes y las virtudes de cada uno de los hijos de Israel. Porque cada vez que el Cohen entraba, el Eterno podía ver los nombres grabados en estos engastes de oro, que cuando el Cohen entraba, él los lograba ver. Entonces, prácticamente cuando el Cohen entraba, cada nombre de los Bené Israel estaba en la presencia. Cada hijo de Israel estaba en la presencia del Eterno, ante Hashem, el Todopoderoso. Y así todo Israel debe recordar que a través de cada nombre de las 12 tribus de Israel está su propio nombre. Eso debemos de recordar siempre, que cada nombre que está escrito ahí es como que está nuestro nombre escrito en esas 12 tribus de Israel. ¿Y cómo está nuestro nombre ahí? Porque debemos de recordar que el pacto lo hizo con Israel y que a cada nombre estamos relacionados con cada uno de nosotros. Cada tribu está relacionada con cada uno de nosotros. Porque en lo que es el templo, en la Nueva Jerusalén, dice la siguiente, que en cada nombre hay 12 nombres escritos en cada puerta. Entonces hay 12 puertas. Y en cada puerta debe de entrar los hijos de Israel por sus nombres y sus generaciones. Por eso, amado hermano, usted tiene que ver que lo que es el antiguo pacto está muy relacionado, es el mismo pacto. Y algunas cosas que han sido reveladas a través del Ruach HaKodesh, que nos han dejado ver de estas similitudes, que nuestro propio nombre está a través de las 12 tribus de Israel, ante Yahweh. Ahí no puede haber otros nombres, porque hasta en la Nueva Jerusalén están los 12 nombres de los hijos de Israel. Y usted puede comprobar, usted vaya hacia el libro de Apocalipsis, Revelaciones, y ahí va a ver que los 12 nombres de los hijos de Israel están escritos en cada puerta también. Amén, amados. Si todo es una relación, por eso yo digo siempre, este libro, el antiguo pacto y el pacto renovado es un mismo libro.
porque es la continuación de lo que va a suceder. El Eterno no ha cambiado, amados. Y para comprobar esto vamos a ir para que yo les compruebe de que el Cohen siempre va a estar, porque lo dice la Escritura, no lo digo yo, porque el Cohen entraba en el lugar Kadosh de la misma manera. El Ruach Shaul, por medio del Ruach HaKodesh, dijo de que Yeshua es nuestro sumo Cohen ahora. Y vamos a ir a Hebreos en el Pasuk 9. Vamos a buscar Hebreos para que usted se dé cuenta y vea de que yo no vengo aquí a mentirle, porque eso está escrito. Por eso nos dejaron los escritos lo que son los apóstoles, para que nosotros sepamos de la nueva alianza que el Eterno Yeshua hizo, con el nuevo pacto que hizo. Vamos a ir a Hebreos 9, acompáñeme, y él es el nuevo Cohen ahora. ¿Los levitas dejaron de ser Cohen? No, porque los levitas dice que fue pacto eterno que hizo con ellos. Simplemente ahora, como Yeshua es el nuevo Cohen, porque él fue el que hizo el pacto renovado, a él se le dio todo el poderío, todos los privilegios están sobre los hombros de Yeshua. Vamos a ir al capítulo 9 de Hebreos y en el capítulo 11, y dice así: pero ya estando ya presente Mashiach, el Mesías, el Cohen Gadol. Entonces, como le digo, ahora el Cohen es Yeshua, de los bienes venideros. Entonces quiere decir que los bienes venideros están sucediendo ahorita. Por el más amplio y más perfecto Mizkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar Kadoshim, en el lugar apartado, habiendo obtenido perpetua redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos los limpiaba, cuanto más limpia la becerra rociada a los inmundos limpia para la purificación de la carne, cuanto más, dice, la sangre del Mashiach, el cual mediante el Rúa se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan a Elohim vivo. Así, porque eso es el mediador de un pacto renovado. Aquí nos confirma, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia para siempre. ¿Y quiénes son los llamados? Los que el Eterno escogió desde el principio. Los Bené Israel. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, está explicando Ruach Shaul. Porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, sopo y roció el libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto,
Elohim nos ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del Mizcán y todos los vasos para el servicio. Y casi todo es purificado, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces bien claro nos dice que el eterno Yahshua es el Cohen. Él entró al Mizcán, a ese cuerpo. Él hizo expiación. Él es nuestro Cohen. Él renovó el pacto. Él nos limpió. Aquí usted, en este libro de Hebreos, usted tiene que ir enumerando todas las cosas que él hizo. Y se da cuenta que todos los sacrificios y todo lo que Machía hizo tenía sentido porque tenía que ver con todo lo que se hacía en el Mizcán de reunión. Todas las ordenanzas de Yahweh, el Eterno. Entonces, Yeshua vino a confirmar la Torá y a cumplirla. Por eso él dijo, yo no he venido a abolir la Torá y los profetas. He venido a cumplirla, a que se cumpla. Amén, amados. Y esto nos debe de llenar de satisfacción y de alegría, porque el Eterno ha cumplido su palabra, ha cumplido sus promesas. Y vamos a seguir en el 39:8, y dice así, hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, era cuadrado, doble. Hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. Y así sucesivamente. Y les voy a decir qué significa el pectoral. Era de los mismos materiales que estaba hecho el efod, con que hicieron el efod. El pectoral se llama Yochen en hebreo, y era cuadrado de 1 palmo. La longitud y la anchura era cuadrado, no era ni más grande ni más pequeño, todos los ángulos eran del mismo, era un cuadrado. Y pusieron las hileras de piedra. En la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. En la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera iba un jacinto, una gata y una matita. En la cuarta hilera iba un berilo, un onice, un jaspe, todas montadas y encajadas en el gaste de oro. Y estas piedras eran conforme a los nombres también de los hijos de Israel. Quiere decir que cada piedra estaba representando ante Yahweh cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Seguimos el 15. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de la juntura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separara del pectoral del efod como Yahweh lo había mandado a Moshe.
Y hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en la orilla del manto granadas de azul púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas, y una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor de la orilla del manto, para servir como Yahweh lo había dicho a Moshe. Entonces vemos acá que el pectoral tenía 2 cadenas de oro torcido, como cordones, y este pectoral tenía moldaduras de oro, y 2 argollas en los extremos del pectoral, en ambos lados. Entonces pusieron las 2 cadenas de oro torcido en las 2 argollas, en los 2 extremos del pectoral. Un extremo que unieron con las hombreras del efod, y luego el otro extremo lo sujetaron con las cadenas de oro puro torcido para que estuviera bien fijo y no se moviera del pectoral del Cohen, tal como Yahweh lo había ordenado. También el manto, el meil, vemos bien que, vamos a leerlo para que veamos de qué está hecho el meil, que es el que acabamos de leer cuando Yeshua lo ve Juan y lo ve con la vestidura blanca y el cinto de oro. Y esto está en el capítulo 39 del 22. Hizo también el manto del efod de obra tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, un borde alrededor de abertura para que no se rompiese. Hicieron las orillas del manto granadas de azul púrpura y carmesí y lino torcido. Porque el manto también del efod junto con las vestiduras blancas se hicieron para ponérselas cuando el Cohen iba a entrar al lugar Kadosh. Y este manto se llama meil del efod. Era tejido en su totalidad de azul, porque había un manto, manto de azul, y también había una túnica, pero era de color blanco. Y todo eso se ponía el Cohen cuando iba a administrar en el lugar Kadosh. Y dice aquí que el meil tenía una abertura para la cabeza y en medio de la abertura tenía el borde alrededor para que no se rasgase en la parte de abajo, en el dobladillo. Hicieron granadas de azul púrpura, escarlata y lino torcido en todo alrededor del manto y pusieron una campanilla de oro granada y una campanilla de oro y granada todo alrededor del borde del manto para el servicio como Yahweh lo había ordenado. Entonces cuando el Cohen entraba al lugar Kadosh, las campanillas y las granadas se topaban unas con otras y por eso es que hacían lo que es el sonido de las campanillas. Según cuando iba caminando el Cohen Gadol para adentro, así iban sonando las campanillas, amado. Eso era muy lindo. Me imagino que el pueblo estaba oyendo cuando el Cohen iba para adentro, sonando las campanillas, porque también si el Cohen no se había hecho la purificación que requería para entrar a ese lugar, pues lamentablemente ahí moría, porque el Eterno ya había dicho que el Cohen que iba a entrar, que le tocara entrar, tenía que purificarse y limpiarse de todo, tanto espiritual como físicamente. Y en el 37 dice que también hicieron las túnicas, lo que es la ketonet. Esas son las blancas túnicas que hicieron. Ese es el que estaba vestido Yahshua cuando lo vio Juan. Y también hicieron lo que es las otras túnicas para los hijos de Aarón y sus hijos. También hicieron los turbantes de lino, el miseret y el mikcabat. Todas estas cosas, todo esto era para administrar cuando iban para el lugar Kadosh. Por eso le digo, amado, que esto de la administración es algo muy, muy
muy delicado que debe de tomar en cuenta el que administra. Tiene que ir con, no digo que tiene que entrar así como entraba el Cohen Gadol al lugar Kadosh, pero tiene por lo menos respetar alguna de estas instrucciones que nos dan acá para que él pueda administrar, porque veo a veces hombres administrando que no tienen ni tapada su cabeza, cuando aquí dice que el Cohen usaba mitra, usaba todo lo que es el efod, la túnica, el manto, el meil, todas esas cosas, cuando iba a entrar al lugar. Y vemos al Cohen, que ahora está intercediendo por nosotros, que es Yahshua, pues está vestido de lino fino, con su cinturón de oro. Y eso también está aquí en la Torá, en lo que estamos leyendo, amados. Y también hicieron los gorros, los pantalones de lino, hilo trenzado, cada hilo estaba compuesto por 6 hebras. El cinturón de hilo de lino trenzado, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja, cada hilo de cada una de las 4 especies estaban compuestas de 6 hebras, trabajo de un tejedor en colores como Yahweh había ordenado. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto. Todo el que administra debe de tener por lo menos alguna de estas cosas. Y sobre todo también espiritualmente tiene que estar limpio como lo manda y lo requiere el Eterno. Amén. Vamos a seguir. Y dice en el 30, hicieron asimismo las láminas de diadema apartadas de oro puro y escribieron en ellas como grabado de sello, que dice apartado. En otras escrituras dice Kadosh o santo, apartado para Yahweh. Kadosh para Yahweh, y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Y así fue acabada toda la obra del Mizcán de reunión que hicieron los Bené Israel, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Entonces, amados, aquí nos dan muchas pautas para que nosotros debemos de tomar la palabra y saber de que esta palabra no ha pasado, que siempre sigue las indicaciones, las instrucciones, porque estas son instrucciones. ¿Y qué significa instrucción? Es como una enseñanza de lo que debemos de hacer. Porque lo que es la placa que estamos hablando, la hicieron de grabado, le hicieron un grabado en la parte de arriba y un sello. Y decía que esa persona, porque así decía, Kadosh, esa persona era apartada para Yahweh y para que él pudiera administrar en ese lugar que era muy Kadosh. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, sabemos que debemos de... Esta escritura también nos limpia, porque por eso es que si entendemos lo que es el Mizcán, vemos que cuando el Cohen Gadol iba para adentro al lugar Kadosh, a la parte de la reunión también, había una pileta de cobre, donde ellos se lavaban tanto las manos y los pies, y ya deberían de venir también limpios espiritualmente, porque iban a entrar a ese lugar. Y ahí es donde se hacía lo que era la expiación del día y todo lo que se tendría que hacer si es que había festividad, alguna cosa que se requería que el Eterno había dicho en su Torah, tenía que hacerse. Y el Cohen debería de estar ahí, tanto los coanines también, como los levitas, todos ellos, para poder estar listos para la administración de ese día. Y vamos a seguir el 33. Y dice así, y trajeron el Mizcán a Moshe, el Mizcán y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas,
la cubierta de pieles de carnero, tejido de oro, las cubiertas de pieles de tejones, el velo de frente, el arca del edut y sus varas, el propiciatorio, la mesa de todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que deben mantenerse en el orden de todos sus utensilios, el aceite y todo lo que le estoy leyendo, eso tiene un significado. No era de puro gusto que el Eterno había pedido esto. Todo esto tiene un significado que cada uno de nosotros debemos de saber. Ahorita yo no traje lo que significa, pero un día me voy a dar el tiempo de traerle que cada cosa, qué significa lo que había en el Mizcán de reunión. Todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del Mizcán, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, ahí es donde se lavaban los pies, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos sus utensilios del servicio del Mizcán de reunión, todas las vestiduras del servicio para administrar en el lugar Kadosh, las apartadas, vestiduras para Aarón, el Cohen y las vestiduras de sus hijos para servir en el Cohen, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moshe. Así hicieron los Bene Israel, toda la obra, y vio Moshe toda la obra, y aquí que la había hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo, y los bendijo. Entonces todos los utensilios del Mizcán, de la morada, donde el Eterno se iba a mostrar al pueblo, la tienda, a Moshe se la llevaron todos sus accesorios, sus ganchos, los tablones, sus travesaños, sus columnas, sus basas, sus cubiertas, sus pieles de carnero, los tejidos de rojo, las cubiertas, el toldó de las pieles del tajaz, la cortina divisoria, el pajoret que rasgó Yahshua, el arca del testimonio, que es el arca del edut, de sus travesaños, sus cubiertas, el caporet. La caporet es una representación de lo que Yeshua vino a hacer, que tapó nuestros pecados, la mesa con su utensilio, el pan de la presencia, que en hebreos es más revelador, dice el lejem panim, que quien dijo quién era el lejem panim, no era Yeshua mismo, que él dijo, yo soy el pan que descendió de los chamaín. También trajeron la menorá. Y Yeshua que dijo, yo soy la luz, yo soy la or del mundo. La menorá que era hecha de oro puro, sus luminarias, las luminarias para el encendido, todos sus accesorios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso de las especies, la cortina del patio con sus pilares, sus basas, sus cortinas para las puertas del patio, sus cuerdas, sus estacas y todos los elementos por el servicio del Mizcán para la tienda del encuentro donde los Bene Israel se iban a reunir cada vez que el Eterno convocara al pueblo. Todos los paños del embalaje donde se cubrían, se guardaban, el servicio del Mizcán, las sagradas vestimentas del Cohen, Aarón y las vestimentas de sus hijos. Todo eso, amados, todo eso lo trajeron para oficiar tal como Hashem lo ordenó. Así hicieron los israelitas. Todo el trabajo, Moshe verificó todo el trabajo que estaba así como el Eterno había mandado. Y también vemos que los israelitas tuvieron el deseo, dice ahí las escrituras, que todos ellos vinieron y contribuyeron y dieron de corazón para que se erigiera lo que es el Mizcán. Y ya cuando terminaron de ver todas las cosas que
que le trajeron a Moshe, pues Moshe los bendijo. Dicen los sabios, los jajamín dicen que vino Moshe y los bendijo con el Salmo 90. Y dice, Adón, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Elohim, que merece todo. Estas son palabras mías, que merece todo. Y no solo esto, Él es dueño de todo. Él le hizo todo y lo hizo y nos dio a nosotros para que nosotros administráramos, para que nosotros cuidáramos de lo que nos ha dado, tanto las cosas físicas que vemos en el mundo como las cosas espirituales. También los sabios nos comentan que Moshe no participó de la contribución del Mishkan, porque vemos bien que los hijos de Israel fueron los que trajeron las ofrendas y se designaron personas para hacerlo y él no participó, pero Yahweh le dio el privilegio de que se erigiera él el Mishkan. Pero en verdad, dice, el Mishkan ningún hombre lo podía erigirlo debido al gran peso de sus materiales. Yahweh le dijo a Moshe, haz como si lo erigieses con tus propias manos. Entonces el Mishkan se erigió por sí solo. Esto nos deja saber que cada vez que se erigía el Mishkan, en las historias que vemos del Éxodo, de Shemot, vemos que era algo sobrenatural que pasaba cada vez que el Mishkan se erigía, porque era el mismo Eterno que lo erigía al Mishkan. Porque recordemos que todos los levitas eran encargados de traer las basas, las cortinas, todos los accesorios. Pero era un peso exagerado para levantarlo y erigirlo por sí mismo. Era el Eterno mismo que les ayudaba para erigirlo. Y vamos a seguir en capítulo 40, porque cuando nos ponemos a hablar de las escrituras es fascinante todo lo que sucedía cuando los Bené Israel venían en el desierto, porque sobrenatural se daban las cosas. Y ahora cuando vemos las historias, pues vemos de que las cosas sobrenaturales y hermosas que pasaron ahí, que los Bené Israel lograron ver con sus propios ojos. Amén, amados. Vamos a seguir en el 40. Luego Yahweh habló a Moshe diciendo, en el primer día del mes, primero harás levantar el Mishkan de reunión, y pondrás en él el arca del Edud, y la cubrirás con el velo. Curiosamente, en este mismo día, en el primer día del primer mes, harás levantar el Mishkan. Y vemos que el Yeshua en ese mismo tiempo murió. ¿Y cuál es el primer día del mes? En el primer día de los primeros días de lo que es. Aquí no dice qué primer día es del primer mes, pero nosotros sabemos que el calendario que el Eterno dio a su pueblo, el primer día del mes es Abid. Empieza con el 1, 2, 3, 4, 5. Y Yeshua murió en el primer mes del año, a los 14 días del mes. Curiosamente, porque Él es el Mishkan del Eterno. Amén. Y pondrás en el arca del Edud y la cubrirás con el velo, meterás las mesas y las pondrás en el orden, meterás también el candelero, encenderás sus lámparas y pondrás en el altar de oro para el incienso delante del arca del Edud y pondrás las cortinas delante a la entrada del Mishkan. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del Mishkan de reunión. Luego pondrás la fuente entre el Mishkan de reunión y el altar
y pondrás agua en ella. La agua representa la Torá. Finalmente pondrás el atrio alrededor y las cortinas a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mizcán y todo lo que está en él, y lo apartarás con todos sus utensilios, y será apartado. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Apartarás el altar y será un altar muy apartado. Por eso, amado, el altar es un lugar que se administra la palabra del Eterno. Usted no llegue a contender, usted no llegue a criticar, usted no llegue a contar chistes, usted no llegue a tirarle al otro compañero, a tirarle a su hermano, porque es un lugar muy sagrado. Que eso lo aprendemos acá, porque dice que lo ungieron el altar. Es un lugar muy apartado. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la apartarás. Y usted me dirá, no, pues no es el Mizcán, no es el lugar de reunión. Pero no al caso, cuando nos reunimos, el altar donde está hablando, el que está administrando, se convierte en un altar al Eterno, porque estamos invocando su nombre, estamos invocando su palabra. Asimismo, ungirás la fuente y la base y la apartarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mizcán de reunión, y lo lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras apartadas, los ungirás y lo apartarás para que sea mi Cohen. Aquí hay otra cosa, que el Cohen debe ser apartado para el Eterno. Y sus hijos, aquí como el Eterno le dio por heredad a los hijos del Aarón por una eternidad, iban a ser Cohen. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis Coanim, y su unción le servirán por Cohen perpetuamente, por sus generaciones. Entonces el Eterno hizo pacto con Aarón y no van a dejar de ser Cohen, porque aquí lo dice, por sus generaciones. Y Moshe hizo conforme a todo lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Así que el día primero del mes primero, en el segundo año, el Mizcán fue erigido. Y el Mizcán también viene siendo una alusión al cuerpo del Mashiach y al nuevo hombre. Moshe hizo levantar el Mizcán y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el Mizcán y puso la sobrecubierta encima del mismo como Yahweh había mandado. Entonces, amados, terminamos el tiempo aquí en la radio. Lo que es el estudio de ahora nos da muchas lecciones que nosotros debemos de tomar en cuenta, que la palabra del Eterno no ha cambiado. Él no ha cambiado, amado. El hombre es que ha querido cambiar las cosas, pero Él siempre sigue pidiendo que se hagan las cosas como Él indica que le debemos de adorar y de servir. Lo dejamos con una pequeña bendición, que Yahweh, el Eterno, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom, Ubrahá, paz y bendiciones. Shalom.